Hace poco me encontraba viendo la entrevista realizada en el canal de YouTube de la Junta a los integrantes del famoso podcast chileno Tomás va a morir, y en un momento sale a conversación la depresión que tuvo uno de los integrantes del podcast, el famoso comediante Edo Caroe, incluso próximo a presentarse en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Y aquí, mientras escuchaba su relato y las opiniones que se empezaron a generar, fue que mi mente empezó a cuestionarse. El hecho de que no es primera vez que escucho a la gente felicitar a las personas cuando hablan libremente sobre los trastornos mentales. Igual es valioso tu testimonio, bueno, que lo converse, que lo hable así, porque primero mucho se esconde y de repente como que la depresión es sinónimo a veces de pérdida o estar muy loser. Específicamente la depresión, por ser el más común, y según la Organización Mundial de la Salud, uno que afecta a más de 200 millones de personas mundialmente. Pero también pensé, para cierta gente debe ser raro ver esto, ya que Edo Caroe hace humor, hace reír a la gente, su trabajo es escribir y pensar chistes, e incluso alguien así, un humorista, detrás de esos chistes que evocan carcajadas en mucha gente, se oculta una triste pero muy común realidad. Y en parte por eso me había motivado a hacer este video. Así que hoy desglosaremos la depresión. ¿Sigue siendo un tabú? En la antigüedad, los diversos trastornos mentales eran mal vistos y frecuentemente asociados a causas que escapaban a la comprensión humana, ya sean sobrenaturales o castigos divinos. De aquí podemos hablar del médico griego Hipócrates y su contribución a la explicación de la melancolía en los siglos 4 y 5 a.C., donde en resumidas cuentas la melancolía pertenecía a la teoría de los 4 humores esenciales, la cual nos dice que nuestra salud física y mental depende del equilibrio entre 4 fluidos corporales: la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema, siendo el exceso de bilis negra, según Hipócrates, es la que llevaba a un estado de tristeza persistente, falta de energía y desesperanza en el ser humano. Por esto mismo, durante muchos siglos la percepción de la depresión quedó en el subconsciente social como una condición intratable para el ser humano, estigmatizada y difícil de explicar. Sumado a esto, durante la Edad Media, el rol de la religión era cada vez mayor en la vida de las personas, y mucha de la gente que presentaba síntomas de algún trastorno mental eran vistos como poseídos por el demonio o simplemente pecadores. El clero lo describía como estar enfermo espiritualmente, como si esta tristeza profunda, esta desesperanza y la falta de sentido se tratara de alguna crisis espiritual. E incluso, San Tomás de Aquino proponía la asedia, la cual nos hablaba del desinterés humano por toda vida religiosa o actividad cotidiana, los cuales son síntomas de la depresión, pero con el poco conocimiento de la época, esta asedia generalmente terminaba en castigos por parte de la iglesia. A medida que avanzaba la edad moderna, se empezaron a desarrollar dos corrientes de pensamiento, las cuales son el racionalismo y el empirismo. El racionalismo, como base, tiene que todo el conocimiento proviene de lo lógico, y lo que logramos deducir en nuestra mente, independiente de nuestras experiencias terrenales, mientras que el empirismo nos proponía que la experiencia, la observación del mundo alrededor de nosotros, era la verdad absoluta. Gracias a esto, hubo un cambio en cómo se entendían las enfermedades mentales. La influencia de la religión en la comprensión de los trastornos mentales comenzó a disminuir considerablemente, y en su lugar, los filósofos y científicos comenzaron a considerar explicaciones biológicas y psicológicas para estos trastornos. Philippe Pinel, un médico francés nacido en 1745, es considerado uno de los fundadores de la psiquiatría moderna, ya que sostuvo su enfoque en que trastornos como la depresión podían ser tratados con más humanidad y comprensión por parte del entorno médico y social. Incluso, en su época llegó a reconocer que factores emocionales, sociales y psicológicos podían influir en la aparición de la depresión. Si bien estamos hablando de hace más de 300 años atrás, sentaría las bases para lo que significaría entender estas enfermedades. Pinel promovía la dignidad y la empatía en torno a las enfermedades mentales, y al igual que en el pasado, como lo hizo Hipócrates, clasificó las enfermedades mentales en 4 tipos: la manía, la melancolía, la idiotez y la demencia, pero con una base médica y ambiental. Su obra provocó que la psiquiatría del momento haya evolucionado la especulación por la observación empírica, la cual mantienen los psiquiatras hasta el día de hoy, como una de sus bases fundamentales para brindar ayuda a pacientes con trastornos mentales. Pero la mayoría de lo que he estado hablando no es más que solo el contexto histórico de la depresión y cómo se ha transformado la visión de la sociedad a lo largo de los años. Por eso es que tenemos que hacer un salto temporal hacia ahora, el siglo XXI, año 2024. ¿Qué pasa con la gente que hoy en día sufre depresión y cómo se logran relacionar con la sociedad? ¿Realmente sigue siendo un tabú hablar sobre este tema o simplemente padecer la enfermedad? Bueno, la respuesta es bastante complicada y ambigua en muchos casos. Hace 20 años eran muy pocas las obras audiovisuales que se atrevían a mostrar personajes que padecieran de algún tipo de trastorno, y las que lo hacían difícilmente eran comprendidas o recién a día de hoy han tenido un resurgir. Acá realmente hay ejemplos para todo tipo de personas. Si te gusta el anime, Shinji de Evangelion; si eres más de series, Tony Soprano de Los Soprano; y si eres un fan de la música, Radiohead probablemente sea el exponente más famoso de lo que sería llevar la depresión a la música. Y esto último, la música,
quizás sea mucho más importante de lo que se cree para retratar la depresión. Y con la modernización de los medios digitales, cada vez tenemos más opciones para sentirnos identificados con la música que escuchamos y compartirla hacia el mundo. Basta movernos hace unos años atrás con dos referentes del movimiento sad boy y emo trap, como fueron los artistas Lil Peep y XXXTentacion, que en este punto quizás le quita seriedad al tema hablar de ellos, pero el furor que provocó su música, y sobre todo me gustaría centrarme en sus fans, ya que quizás todos recordamos los memes de Bart Triste o ese tipo de cosas, que viendo hacia atrás la verdad hace bastante gracia. Y esto también es parte fundamental en entender a la gente que en cierta manera se identifica o intenta canalizar la depresión a través de la música o la cultura moderna, ya que para nosotros todo esto fue burla, o los sad boys no eran más que niños tontos intentando identificarse con algo. Y la historia, como saben, suele repetirse, y esto acaso no había pasado hace 10 años atrás con los emo y los punky. ¿Y a quién deberíamos echarle la culpa en estos casos realmente? ¿Al internet? En parte sí, pero en otra parte no. El mal uso de los medios digitales muchas veces lleva a que la gente con problemas reales como la depresión o los trastornos del ánimo se exprese libremente, sin tomar en cuenta lo malintencionado de los usuarios de internet. Pero por otro lado, también nos genera falsas expectativas sobre la gente que también busca identificarse con algo, y toma este tipo de enfermedades como una moda más del montón, y lo transforman en parte esencial de su vida. Por esto mismo es que para alguna gente es difícil siquiera el hecho de acercarse a sus pares para buscar ayuda, ya que de a poco se genera este miedo de la percepción social que tienen sobre nosotros. ¿Creerán que somos locos? ¿O por qué tenemos que ir al psicólogo si todo está bien? Pero ese todo está bien está más de decir que en muchos casos es simplemente superficial. El ser humano tiende a dar respuestas como robots y después intenta diferenciarse de las inteligencias artificiales, como si nos lleváramos respondiendo lo mismo a las mismas preguntas y después ocasionándonos más sufrimiento interno y dolor al no buscar la ayuda necesaria. Todo depende siempre de cada individuo y de lo grave que sea su caso, pero no podemos seguir poniendo llave a una enfermedad más que afecta a tanta gente día a día y que incluso muchos la padecen pero no lo saben, y el miedo muchas veces gana por sobre la voluntad del individuo y los tiene atados de manos. A través del tiempo, cada vez existen más lugares donde puedes conseguir ayuda. Incluso los gobiernos de cada país presentan un número telefónico para casos como la prevención del suicidio. Pero igual, los medios de comunicación, al menos en mi país, siguen haciendo vista gorda a la causa de muerte más común entre jóvenes de entre 20 y 24 años, y que por cada persona que se quita la vida, al menos 20 lo intentan. Sin mucho más que agregar, te agradezco si has llegado al final del video. Recuerda darle like si te gustó y suscribirte para ver más contenido como este. También seguirme en Twitch, donde solemos tener charlas sobre temas como este y aparte juego tonterías de vez en cuando. Nos vemos en un próximo video, si es que llega a haber otro. Hasta la próxima.